¡Ay, la chora! Vamos. Para que se me bien. Muy buena familia, bienvenidos una vez más al canal. Me encuentro nuevamente en San Juan, en la provincia en la que más he estado, para poner a prueba un poco a esta Tornadito nueva 300L que me dio acá Honda San Juan. Y estoy obviamente con mi amigo Gaby, que me acompaña en todas las aventuras, hermano. Y bueno, ¿a dónde vamos hoy, amigo? A la estancia Maradona. Vamos a estar yendo a la estancia Maradona, que me quedó pendiente, ¿se acuerdan? Bueno, ellos sí saben el camino, no como yo, y vamos a tratar de no perdernos. Bueno, él tiene esta Yamaha, hermosa motito. ¿Cuántos kilómetros tiene, amigo, ya? Y cerca de 200.000. 200.000 kilómetros, casi nada para el cuerpo, ¿eh? Así que bueno, vamos a hacer algunos kilómetros acá a la rojita. Apenas llego al piso, de puntita nomás. No hay casi viento, está soleado. Son las 8:30 y no hemos desayunado nada. Pero bueno, ahora vamos a ir a comprar unas semitas, las famosas semitas sanjuaninas. Y la idea de hoy, aparte de hacer una buena aventura en moto con amigos acá por San Juan, es probar a la pequeña. Les voy a ir mostrando a ver cómo va reaccionando, las impresiones que me va dando, cómo se comporta en el off-road. Hoy vamos a estar haciendo bastante caminos de off-road y algunas especificaciones técnicas así muy por arriba de la moto, como para que la vayan conociendo. Obviamente que sigo viaje en Andes, ¿no? Cuidado, perrito. Cuidado, perrito. Acá hay semitas al lado de las vides. Qué lindas que están las vides, ¿eh? Todas verdes ahí. Hermosa época del año para venir a esta zona, porque están muy verdes. ¿Cuánto está la semita, amigo? 100 pesos. ¿10 pesos? 100. Ah. Yo dije, con 100 pesos, la magia de San Juan. 100 pesos cada semita. Sí. Mirá. Igual te digo, están... Sí, ¿no? Porque no hablan con 150 o así. Mira. Siempre hace mucho que más de un peso y son chiquitos. Qué rico, hermano. Ahí estamos llamando al chanchito viajero. A ver si atiende. Ya lo van a estar conociendo. Viaja en una Pulse. En una Expulse. Muchas gracias, ¿eh? Qué linda que se la ve, ¿eh? Es alta, sí. Para alguien bajito no recomiendo esa moto. Yo apenas llego con la puntita del pie. Los viñedos todos verdes. Por allá hay más también. Miren acá lo que es. Increíble el color verde de las vides. Y la montaña atrás, no. Es un escenario perfecto en esta época del año. Así a simple vista, algo que cambió de esta Tornado a la Tornado anterior es el tablero. Las indicaciones del tablero son increíbles. O sea, te dice cuánta nafta le queda acá arriba en el margen superior izquierdo, te dice las marchas, te dice cuánto es el consumo. Acá estamos haciendo 42 kilómetros por litro más o menos, pues estoy yendo en cuarta tranquilo. Y si vuelvo a apretar, me dice la hora también. Y me dice la cantidad de kilómetros que se recorrió con esta moto, que son 271. Increíble. Muy completo y nada que ver con su versión anterior, ¿no? Acá estamos en Pocito. Estamos yendo hacia el inicio del sendero de la estancia Maradona. Miren cómo venden semitas caseras así en la calle. Algo que tiene muy bueno esta moto ahora es el consumo. La verdad que estoy impresionado. Hace 32 kilómetros por litro más o menos. Me está marcando ahora el tablero 35. Entre 32 y 37 por ahí. Y es un muy buen consumo, porque con el tanque de 14 litros que tiene, que ahora es un tanque mucho más grande, te permite hacer fácilmente como 350 kilómetros. Y es mucho. Les presento al chanchito, al viajero que viaja en su Expulse, que está a muy puntito de empezar en YouTube también. Así que, hermano, bienvenido. Todo tranquilo, acá andamos con la máquina. Antes de seguir camino, vamos a probar las semitas sanjuaninas. Estas tienen pinta de ser muy caseritas. Están medio tibias todavía, muy crocantes. Tenemos las máquinas acá descansando un poquito para que
recuperamos energía y seguimos. Vamos a seguir buscando a más compañeros de ruta. Bueno, acá seguimos comiendo semitas y acabamos de venir a buscar al otro integrante acá, que nos va a estar acompañando en la aventura de hoy. ¿Que también ha seguido ahora? Ahora estamos arrancando con eso. Bueno, así que ahí después se pasa a chusmear la aventura del señor. Y esta es la máquina de Fede. ¿Hace cuánto tiempo que la tenés ya? Y la tengo hace 8 meses. Ayer le han hecho el service ahí los chicos de Andes. Quedó divino. Así que, pero ha quedado bien. Igual no así, se va a desarmar en el ripio. No se va a desarmar, pero así como va a venir blanca, hermano. Brilla la moto. Sí, vos fíjate que te puedes sacar el pelo ahí, pero ya van a ver cómo va a volver. Recuerden esta imagen. En esa casa que está allá, que ven ahí medio antigua, nadie ha podido entrar. Está medio como embrujada. Mismo la gente en situación de calle no ha podido quedarse. Qué loco, ¿no? Conocer esos secretos sanjuaninos. Ahora estamos entrando en la quebrada del Sonda. Justo por acá es donde está el autódromo del Sonda. Está justamente acá, por acá se entra. Hace años que ya no funciona como autódromo porque el circuito es bastante peligroso y se le han dado muchísimo. Ya estamos en el ripio y acá se rompe lindo. Está potente, ¿eh? Acá está muy roto el camino, pero muy divertido. Hay rocas muy grandes y abajo está duro el piso, entonces se te desestabiliza un poco la moto. Y en algunas partes se junta mucha piedra, entonces es como un arenal. Pero la verdad que la Torni se comporta muy bien, ¿eh? Hasta ahora las primeras impresiones en el ripio son muy buenas. Se siente cómodo, seguro, con potencia. Sentís que vas a pasar por cualquier camino. Las suspensiones van trabajando re bien, me siento cómodo, liviano, se nota que no pesa 200 kilos como antes, esos 153 kilos van re bien. Y bueno, como detalles técnicos del motor, tiene 294 de cilindrada, unos 24 caballos y 27 de torque. Miren lo que es esta vista al valle. Qué increíble, cuando yo vine y lo hice estaba todo seco, casi sin color, y mírenlo ahora. Está todo verde. No, hermoso, ¿eh? No, esta moto te incita a la enajenación. A 100 la pusimos recién. Qué hermosura de moto. Hay que controlarse, hay que calmarse porque este fue el primer río donde yo me desvié, donde no había que desviarse porque para allá se va a otro puesto, no se va para la estancia Maradona. Así que bueno, hoy no me voy a perder porque vengo con amigos que conocen el camino, así que vamos a seguir. Pero que sepan que la primera vez me perdí en este río. Allá están las Coloradas, mirá. Todas esas rocas que se ven allá, familia. Esas roquitas así medio de un color... Sí, unas roquitas así como de color medio rojo que están allá, que sobresalen por lo marrón, son como un rojo medio clarito. Se llaman las Coloradas. Y bueno, por ahí vamos a estar en unos momentos. Qué hermoso paisaje, Dios. Miren, acá es donde está el puesto con la recta larga que me decían los chicos. Llegamos rápido dentro de todo. Miren qué lindo, ¿eh? Está hermoso este lugar para poder pasar ahí un ratito. Descansar en la sombra y seguir. Ahora que estamos parados les voy a mostrar, familia. Tenemos por fin frenos a disco, algo que todos los usuarios de Honda vienen pidiendo hace bastante, tanto adelante como atrás, y ABS.
tanto adelante como atrás también. No desconectable, así que no se puede desconectar con un botón, pero si averiguan, investigan un poquito, van a ver que tiene un fusible. En los fusibles identifican cuál es el del ABS, lo sacan y chao ABS. Más allá adelante se bifurca y hay un camino que es más arenoso y con piedras, que voy a ver si lo puedo hacer con la Torni. Y después hay uno que es más tranquilo, que van a ir los chicos. Después se une y sigue para la estancia Maradona. Está haciendo un calorcito, pero la verdad que el ripio acá está muy muy lindo. Está un poco complicado si no venís con una moto por ahí muy preparada, pero mírenlo acá, un crack. Está en la Yamaha con ruedas lisas. Y va como si nada. Todo acá a nuestra izquierda tenemos las serranías del Sonda, que nos van acompañando todo el camino. Y después del otro lado está toda la parte del autódromo, el Sonda y de la quebrada. Y para allá la estancia. Nos quedan pocos kilómetros, nos quedarán unos 20 y pico de kilómetros más o menos. Por suerte allá hay sombra y está todo más húmedo, más fresquito. Las 12 del mediodía deben ser más o menos 12 y algo, y el calor está empezando a apretar. Y esta recta es interminable, parece la recta del Tintín sanjuanina. Acá llegamos a la bifurcación de caminos que les contaba, y Gaby va a ir por la izquierda, por bueno, los neumáticos que tiene y demás. Acá está muy flojo, está muy profundo, mucha arena, y para cuidar un poco a la moto también. Así que bueno, ahí más adelante nos encontramos, amigo. Buen camino. Y si me caigo toco muchas bocinas. Vamos a darle por este, que está más suelto. Esa. No, uff. Sí que está sueltito, ¿eh? Acá hay arena, ¿eh? Miren este pedrerío. Uy. No, miren qué bien que se comporta la Tornado acá. Está tremendo, muy divertido. Es un arenal de piedras y la moto se abre camino como si nada, ¿eh? Está muy bueno. No, qué moto más divertida. Tremendas piedras había ahí. Hay que tener cuidado con esas mini zanjitas, que se complica un poco ahí. Pues por ahí uno se emociona, va rápido. Y acá olvídate de tener la presión de los neumáticos baja, con todas las rocas que hay. Acá ya aflojó un poquito, está más tranqui. Aunque igual se pone intenso de a ratos. Me está gustando mucho, el camino, la moto. Ideal para cualquiera que le guste así, el campo. No sé si viajes largos. Si les gusta viajar largo, lo que le cambiaría es el asiento, porque para mí es muy duro. No, miren por dónde se mete esta moto. Llegas a transpirar, Ya estamos en el camino normal, entre comillas. Acá ya se pone mucho más verde el camino y están todas estas florcitas amarillas que no sé si será eso o qué, pero hay como un aroma muy dulce en el aire. Miren las ondulaciones que se arman ahí de las sierritas. Tremendo, este lugar es increíble. Parece que ya estamos cerca, porque se ve ahí como unos álamos. Recién, no saben, me comí un piedrolón zarpado, casi me voy. Me descolocó toda la rueda de adelante. Miren, ahí hay una casita, se ve. Miren, toda una estancia como una casa abandonada. Vamos a volver a ese puesto abandonado. Me dijo Gaby que es un antiguo puesto que está ahí abandonado, que él nunca entró. Y bueno, como tenemos que esperar un poco a los chicos que vienen atrás, vienen más tranqui, vamos a aprovechar y chusmear un poquito, ¿no? Esperemos que no nos asuste nadie, porque estos lugares suelen tener fantasmas. O al menos eso es lo que me han dicho. Miren, hay una silla ahí puesta. No sé quién se sentará ahí. Che, pero acá está bueno para tomar unos mates,
¿Estás en la sombra? Tranquilo. Bueno, esta es la entrada. Acá hay otra silla que también está medio rota como para que alguien se siente. ¡Wow! ¡Qué increíble! Tremendo puesto, ¿eh? En su entonces esto era un lujo vivir acá. Miren, tienen un hogar a leña ahí. Ahí se nota que también era como la cocina. Tiene acá todo como una campana para poder cocinarse y demás. Y acá tiene otra área también. Acá era como si fuera, no sé qué es esto. No sé qué es, pero es bastante grande. Lo que está todo destrozado, vandalizado. Hay un par de medias ahí, no sé qué es. No, una maceta y cosas de obra. Como que quedó todo ahí en construcción. Por ahí lo querían volver a reflotar. Y arriba es todo techo así en madera, con vigas en madera. Y hay como una escalera acá medio precaria. Y ahí todo va para arriba. ¿Saben dormir acá de noche? ¿Dormirías acá de noche, Gaby? Sí. En este sillón. Cómodo, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que dormís bien ahí. Sobre todo sin ruido, sin nada. Aparte teniendo el... Aparte, mira, te haces un fueguito ahí, dormís acá, ¿qué más querés? Y si te dan ganas de salir afuera, medio dormido, salís por esa puerta. Algún lado van a salir. A algún lado. Esa es la puerta de Harry Potter, ¿no? La estación. Si vas corriendo rápido, pasás un submundo, me parece. Y acá este es el jardín de lo que era una mansión en su entonces, o un puesto, una estancia acá. Que bueno, obviamente está abandonada. Y tiene acá todo como una vertiente de agua que sale debajo de la tierra. También el camino por donde vamos a andar hoy creo que también tiene cosas de estas, donde se arma barrito y te puedes meter con la moto, pero hay muchas probabilidades de que la moto se quede. Así que vamos a ver con qué nos sorprende más adelante el camino. Miren lo que es esto, su propia pileta tiene el puesto con una carretilla en el medio. Nunca he visto, ¿eh? Una carretilla dentro de una pileta. No, muy bien, se conserva bastante, parece que está abandonado. Y estamos con todas las vistas a las montañas acá. Nos vamos de este lugar, no nos asustó a nadie, por ahora. Y ahí está la silla del vigilante que vigila a ver quién viene y quién se va, ¿no? Justo en la entrada. Justo en la entradita. Bueno, vamos a seguir metiéndole. Salimos del garage de mi nueva casa en San Juan. Pilete y todo tiene, qué gran. Ahora sí, ya estamos todos. Vamos a descansar un ratito acá y seguimos camino. Pero miren qué linda la vertiente acá. Todo, está re fresquita el agua esta. Está muy buena, como para remojar acá un poco la cabeza con este calor sanjuanino. Y viene re bien. Y el camino sigue para allá. Esos álamos que se ven allá a lo lejos, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero ahí es donde ya está la estancia Maradona. Vamos a hacer un canje de motos. Acá lo tenemos a Fede, que hace ¿cuántos meses que anda en moto, amigo? 7. 7 meses y va a probar la Hero Expulse 200. Y acá lo tenemos a Rodri, que tiene muchas ganas de probar ahí la Torni. Y bueno, A ver qué a ver qué tal. Después nos das tus devoluciones. Sí, cómo no. Y yo voy a ir en la chiquitita de la familia, la Motomel 150. También para probarlo un poco, ¿por qué no? ¡Fua! Mira la Motomel, ¿eh? ¡Wow! Miren el curso del agua acá. Tremendo. No, se la banca la Motomel, ¿eh? Mira. Tercera. Cuarta. Y ya vamos a 50, ¿eh? 60. Miren la subida, cómo la subió. Ya está buena la moto. Nada mal. Me gusta. Aparte tiene lindo sonido, ¿eh? Y te digo que es bastante cómoda, ¿eh? El asiento está muy bueno también. Bueno, ahora sí, llegamos a la estancia Maradona. Mirá qué entretenido que se pone acá.
Suba, Motomel, suba. Wow, miren las vaquitas, qué lindas que están todos acá. Qué lindo. Hermoso, muy bonito el lugar. ¿Y qué tal la Tornado? Lo que es. ¿Viste lo que es? Hermosa. No de pintura, che. Un viaje de ida, ¿no? ¿Cambiamos la Spulse? Dijo, lo estoy pensando. No sé. Me parece que lo estás pensando. ¿Y en esta cómo venís? Bien. Se la rebanca la Motomel. Sí, no es la nave, es el piloto. Miren qué hermosa que es la entrada. Muy linda. Acá vamos a parar a almorzar en la estancia Maradona. Fua, miren los agujeros que hay, Acá cuando llueve se debe poner picantón, picantón. Miren qué vistas. Ahí se nota que la gente hace fueguito. Miren lo que es. Una vista increíble, Y el camino, te digo que está muy divertido. Es como que está y no está hecho. Y todo por ahí se nota medio barroso. Uy, miren el barro que hay acá. No sé si me fui bien o mal. Creo que me fui a cualquier lado. Por no saber el camino. A unos 50 kilómetros de San Juan se extiende la estancia Maradona, que con sus 41.000 hectáreas se encuentra al pie de las colinas cercanas a la Sierra Chica del Sonda. En marzo de 1831, un grupo armado de 40 hombres al mando de Nazario Benavides hizo de la estancia Don Manuel Maradona su base mientras se preparaba para regresar a San Juan durante las guerras civiles. Hoy es una zona donde se conservan guanacos y en la que hay problemas de caza furtiva. Pone jamón. ¿No querés poner otro más? El chanchito del sol. Acá estamos. Acá estamos ahí con sandwichito, con los chicos. Por suerte todos sanos y salvos. Hubo alguna restregada por algún que otro yuyal. pero no se va a ver. Pero estamos muy bien y sobre todo, miren en las condiciones que llegó el vino, ¿no? O sea, estamos como queremos. Acá es donde más hablando estamos. A ver si acá me puedo meter. Este camino de caballo, Mierda. Dale que ya la tengo. Te dije yo que estaba claro, encaraste por los pies, pero no si era por donde mismo. Tranquilo. Me hubieras esperado, ya. Vamos. Para que se me bien. Sale, pero se me cayó. Encima. Otro culiao, sí que lo voy a ver nomás. Está fresquito. Que no te va a meter la patita al baño, Fede, ten cuidado. Ajá, y el Fede le hace. La manito llevando todo, güey. Tira. Una bomba. Una vez más. Sí. No, va. Listo.
la cabeza. Mirá, esa toma. Yo no fui. Yo no fui. Bueno, loco, pero quedó. Las risas no faltaron. Amigo. No, de nada, Rubén. Si no tengo, hubiera podido salir ahí. Estamos relajando acá con unos matecitos ahora. Con los chicos, que la verdad, se puede decir que misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. ¿Se la banca o no se la banca la tornada? Se la banca. Bueno, no es por promocionar Honda, la verdad, pero sí, es una moto que se la puede meter por cualquier lado. Eso sí, yo no recomiendo meterse solo por lugares así como el que me metí hoy, porque puede pasar lo que pasó, que se te cae la moto encima, se me quedó a la mitad de la cintura y es casi imposible. Encima sentía como el barro me iba como succionando a mí, cada vez estaba más enterrado con la moto más encima. Y gracias acá a los chicos que me salvaron. Y al maestro, que voló el dron, papá. Vámonos. Paramos acá en medio de la ruta para, bueno, disfrutar un poco del atardecer acá en el camino ya de regreso a San Juan. Y miren cómo están los rayos del sol allá. Ahí parece que, no sé, el creador ahí nos está diciendo: tuvieron un muy buen día, chicos. Y miren, por allá atrás tenemos todas las sierras del Sonda iluminadas por el sol. La verdad que una locura hermosa. Acá tengo a Fede también blogueando, despidiendo su video. Hermano, muchas gracias por tu compañía. No, por favor, a vos, loco. La Por verdad que ayudarme a levantar increíble. No pasa nada, loco. Ya me va a tocar a mí. Ya te va a tocar. No sé si hacer un test drive, pero algo me va a tocar. Caerme seguro. Algo seguro. Ojo que me caí, pero no se vio. Pero no se dio. No hay Incógnito. evidencia. Exacto. Entonces la caída es fantástica. Exacto. Y después por acá tenemos a los chicos también. Mil gracias, hermano. Mil De gracias nada, por papá. la ayuda que no hubiera podido. Amigos, vamos a dormir una siestita juntos acá. Así que bueno, familia, si les gustó el video de hoy, ya saben qué hacer. Apóyenlo un montón, como ya ustedes bien saben. Y nos estamos viendo en las buenas rutas. Chao, chao. Entre risas en medio del camino terminamos este día felices de haberla jabaliciado en pleno barrio.